Eh, y bueno, nada, creo que tengo que actualizar mi foto porque esa es una foto de prepandemia, ¿no? Pero bueno, estamos acá para hablar un poco de la ansiedad. Gracias a todos por conectarse y qué genial, me parece genial que haya este interés por aprender un poco más sobre las emociones, sobre el manejo de ellas. Así que trataré de dar todo lo posible para que este espacio sea muy provechoso para todos y que nos podamos ir con algo valioso, ¿no? Solo para entender un poquito la dinámica, disculpen, sé que tenemos como una hora, ¿no? 45 minutos, algo así. Sí, Buenísimo. dentro de una hora y obviamente con las preguntas quizás se extienda un poquito más. Ya, perfecto, perfecto. Eh, Eh, no te, no te restringas a una hora si la cosa va bien, Rafael. Yo creo que aquí Ujú. lo que nos interesa es no cumplir con la hora estricta, sino nos Per- interesa tener una información rica de la que nos puedes dar y ojalá podamos satisfacer la curiosidad de todos. Y llegado el momento, igual vamos a dar todos tus datos para que la gente que quiera hacer consultas mucho más específicas se dirijan directamente a ti. ¿Ok? Excelente, excelente. Gracias. Gracias, gracias, Carla. Bueno, nada, antes de proyectar un poquito la presentación que tengo para ustedes, quería ver si algunas personas se animan a participar y a comentarme un poquito qué es lo que creen o qué han escuchado o qué se han informado sobre lo que es la ansiedad. ¿Alguien me puede dar alguna idea de lo que creen o piensan de qué es la ansiedad? Activen su micrófono y digan nomás, ¿no? Con toda Sí, si quieren confianza. abrir micrófonos, con todo gusto pueden mandar un mensaje escrito. A ver, para mí, voy a comenzar para romper un poquito el hielo, es pensar en el futuro, ¿no? Y no estar Genial. conectado en el presente. Ese es mi concepto. Excelente. Excelente. Es de hecho una idea muy común acerca de la ansiedad, ¿no? De que es estar pensando hacia el futuro, ¿no? De hecho, acaba de salir la película Intensamente 2 y ahí te dan una noción muy similar a la de la ansiedad, que siempre está como tengo que planificar, tengo que prever, tengo que ver qué va a pasar, ¿no? Se la recomiendo mucho la película. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de qué es la ansiedad o qué piensa que es la ansiedad? Creo que Katy tenía el micrófono y quería compartir. Bueno, sí, buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, para mí la ansiedad es una sensación desagradable que uno no puede ni entenderla, pero como que te deja en una situación de, no sé, de desesperanza, a lo que no es nada agradable, lógicamente, ¿no? Bueno, eso Perfecto. solamente. Muchas gracias por tu aporte. Una sensación desagradable, genial. Por ahí están comentando en el chat. Preocupación o miedo excesivo, excelente. Es un momento de pensar mucho y seguir sobrepensando en algo una y otra vez. Es una reacción mental en la que nos sentimos preocupados o amenazados. Exceso de futuro. Genial. Creo que todos tienen una noción bien interesante sobre qué es la ansiedad, ¿no? Y definitivamente todos han dicho cosas que implican y que están relacionadas a la ansiedad. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de hoy? Mi objetivo de hoy es que quede muy claro qué es la ansiedad, cómo funciona y cuál es la perspectiva que tenemos que tener hacia ella. Por eso se llama convivir con la ansiedad. No me voy a concentrar tanto en técnicas en especial, porque eso abunda por todos lados. Y ya vamos a entender por qué mi objetivo es que entiendan bien qué es la ansiedad, porque se habla mucho de la ansiedad hoy en día. Eh, Podemos encontrar por todos lados en series, películas, noticias, posts en redes sociales, se habla mucho de la ansiedad, pero realmente muchas personas no saben exactamente qué es. Y como no saben qué es, mucho menos sabemos cómo lidiar con ella, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartirles las diapositivas que tengo preparadas y me avisan si es que se ve. ¿Ya está compartiéndose? Se ve, Rafael. Excelente. Perfectamente. Perfecto. Entonces, empecemos por definir qué es la ansiedad. Ya me han dicho muchas cosas bien interesantes acerca de lo que es.
y vamos a hacer la definición formal. La ansiedad es una emoción. Es una emoción normal que se siente cuando estamos frente a un peligro, sea real o imaginario, y genera una serie de reacciones en nosotros. Entonces es importante resaltar tres cosas acá. Emoción normal, ¿qué quiere decir esto? Todos la sentimos. Es imposible que una persona no sienta ansiedad, porque es una emoción normal. Hasta los animales sienten ansiedad, ¿sí? Y aparece cuando estamos frente a un peligro. Esto quiere decir que es la emoción que nos alerta acerca de los posibles peligros, ¿ok? Y la tercera, que quiero que tengan en cuenta, que dice en la definición, es que es real o imaginario el peligro. Es decir, que la ansiedad puede aparecer tanto como un peligro real como un peligro imaginario. Ya vamos a ahondar un poquito en eso, ¿sí? Entonces quiero que pensemos un poquito en los animales, ¿no? Probablemente por acá tienen mascotas, ¿no? Eh, Sé que Carla tiene perritos, ¿no? ¿Dos perritos? ¿O gatos? Ahorita ya tengo 3 perritos, ya no son Tres dos. perritos, ya, Tres tres ya perritos. tengo. Genial. Sí, Seguro alguna vez hemos visto a nuestras mascotas asustadas, ¿cierto? claro que sí. Lo que sienten ahí es ansiedad o miedo. Vamos a utilizar como sinónimo de la ansiedad el miedo. La ansiedad es miedo. La emoción básica detrás de la ansiedad es miedo, es el temor frente a un posible peligro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros éramos más cavernícolas, ¿no? Cuando éramos más primitivos, más similares a los animales que podemos ver ahora, ¿no? No habíamos desarrollado tanto nuestro cerebro, la ansiedad funcionaba igual que funciona en nuestras mascotas o en los animales que podemos ver. Es una emoción para protegernos del peligro. Esto quiere decir que es una emoción de supervivencia. Esta emoción nos permitía cuidar nuestras vidas ante cualquier peligro, ¿no? O cualquier situación que podía poner en peligro nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Es que nuestro cerebro fue desarrollándose, fuimos evolucionando y fuimos generando cosas un poco más complejas que los animales, ¿no? Entonces generamos trabajos, relaciones sociales complejas, sentido de identidad, empezamos a usar palabras. Entonces ese miedo empezó a evolucionar también y ya no solo aparece cuando yo siento que mi vida está en peligro, que también aparece, sino cuando siento que algo que es importante para mí está en peligro, ¿sí? Cuando algo que es importante para mí está en peligro. Entonces, es por ello que es perfectamente normal que podamos sentir ansiedad antes de un examen, porque si para ti es importante tu vida académica, la posibilidad de reprobar el examen o reprobar el curso es un peligro para ti, lo estás percibiendo como un peligro. Es perfectamente normal que sintamos ansiedad si es que nos peleamos con un ser querido, con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque probablemente la pelea puede suponer una ruptura en la relación o un daño en la relación. Entonces es perfectamente normal que sintamos ansiedad. Es perfectamente normal que sintamos ansiedad frente a una entrevista laboral. Porque si para ti es importante obtener ese trabajo, algo de ansiedad o de miedo va a haber ante la posibilidad de que eso vaya mal. ¿Sí? Entonces, esta es una primera parte súper importante. La ansiedad es normal, la ansiedad es miedo, solo que incluye una serie de cosas más que voy a explicar ahorita, que son los componentes, ¿sí? Todos la sentimos y aparece cuando algo que es importante para nosotros está en peligro o creemos que está en peligro, ¿sí? Genial. Entonces, vamos a hablar de los componentes de la ansiedad. Si hablamos que la ansiedad es como la alerta, la alarma, ¿no? Que suena y dice peligro, peligro, peligro. Entonces, lo que pasa dentro de nosotros termina siendo nuestro cuerpo y mente poniéndose en modo supervivencia. Porque recordemos, a pesar de que nosotros hayamos evolucionado y la ansiedad también de cierta manera se ha ido adaptando a nuestras vidas, sigue siendo primordialmente una emoción de supervivencia. Por ende, las reacciones que generan en nuestro cuerpo son de supervivencia. Entonces, por eso es que cuando sentimos ansiedad, dependiendo en qué grado lo sintamos, vamos a empezar a sentir una serie de cosas en nuestro cuerpo. A ver, ¿quién se anima ahorita a compartir un poquito qué siente en su cuerpo cuando siente ansiedad? De repente pueden escribir en el chat o abrir el micrófono y comentar. Yo, por ejemplo, cuando tengo ansiedad, siento como una cosa en el estómago, ¿no? Como una sensación como de angustia, algo por el estilo.
¿Alguien podría compartir qué es lo que sienten cuando sienten ansiedad? Y yo siento como una especie de presión en el pecho. Y a ver, Jocelyn, a ver, abrí tu micrófono, Jocelyn. Buenas noches. Bueno, en lo personal a mí me genera náuseas y es Ujú. como un bloqueo en el estómago. Es decir, que Sí. no me entra la comida para nada y también me entra nerviosismo y un poco de desesperación. Ok, ok, Jocelyn, muchas gracias por compartir tu experiencia. Por acá dicen también falta de aire, adormecimiento, mucha hambre o cansancio, dificultad para respirar, angustia y presión en el pecho. Y probablemente a esas reacciones también podamos sumarle temblores, palpitación acelerada en el corazón y muchas reacciones más, ¿cierto? Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque la alarma sonó y dijo peligro y nuestro cuerpo se empieza a poner en modo supervivencia, empieza a generar una serie de cambios dentro de nosotros con el objetivo de protegernos del peligro. Entonces, por ejemplo, nos late fuerte el corazón porque lo que busca el cerebro es que el corazón bombee sangre a los músculos para poder protegernos, ¿no? Se acelera la respiración porque se busca una mayor fuente de energía a través del oxígeno para poder enfrentar de manera más efectiva el peligro. Temblores en las manos porque la sangre se va a los miembros inferiores para huir. Temblores en las piernas porque la sangre se va a los miembros superiores para luchar, ¿no? Esa sensación de que se te bloquea la garganta o el estómago que nos dijo Jocelyn es porque la ingesta de comida es una conducta incompatible con la supervivencia si es que hay un peligro presente. Entonces lo que hace el cuerpo es vamos a bloquear lo que no es necesario, ¿sí? Entonces mucha gente se le corta el apetito, ¿ok? Eh, Algunos tienen problemas estomacales porque se desactiva o se le quita energía a la capacidad de digestión porque no es indispensable para sobrevivir en ese momento. Entonces, lo que quiero que quede claro es, todo lo que sentimos en nuestro cuerpo es nuestro cuerpo poniéndose en modo supervivencia, lucha, huida, voy a pelear o me voy a escapar del peligro que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra mente? Con nuestra mente pasa exactamente lo mismo. Nuestra mente se pone en modo supervivencia. Y acá vamos a entender la presencia de muchas de las cosas que dijeron, ¿no? El exceso de futuro, pensar mucho en el futuro, sobrepensar. Y es que nuestra mente se pone en modo hiperalerta, ¿sí? Quiero que se imaginen que están en una selva, los está persiguiendo un león y de la nada voltean y ya no saben dónde está el león. ¿Cómo estaría su mente al escuchar un ruidito? Diría, ahí está el león. Si se mueve una plantita, ahí está el león. Es decir, la mente estaría hiperalerta, agrandaría cualquier posible peligro, ¿no? Agrandaría cualquier seña de peligro, como poniéndole una lupa a los peligros para poder estar más preparado para poder enfrentarlo. Entonces, nuestra mente empieza a identificar posibles peligros o encontrar peligros donde de repente no los hay o agrandar los peligros, ¿sí? Y por último, tenemos el tercer componente, que es la conducta. Y las tres conductas, dos principalmente más comunes frente a la ansiedad, son, ¿quién me dice cuáles son? ¿A quién se le ocurre cuáles son esas dos conductas comunes frente a la ansiedad? Una es escapar del peligro, o sea, Escapar o evitar, excelente, escapo, excelente. veo la fiera, veo el peligro y escapo. Me Y la voy otra es, corriendo, claro, excelente. y la otra es enfrentar, sacar puños y pelear. Excelente. Lucha-huida. Las dos. Hay una tercera que a veces se menciona que es paralizarse. No sucede muy a menudo, pero de repente alguna persona de acá ha podido tener la experiencia que a veces cuando siente mucho miedo se paraliza. Esa es una tercera conducta que a veces puede suceder, ¿no? Pero las dos principales son lucha y huida. Lucha es enfrento, ¿no? Huida es me escapo o me protejo y trato de evitar. ¿Sí? Excelente. Ok, acá justo puse al personaje de ansiedad de Intensamente 2, ¿no? Y acá está la pregunta, ¿no? ¿La ansiedad es amiga o enemiga?
bueno, ya los spoileé poniéndoles la diapositiva, pero en realidad la ansiedad, el miedo es amiga en el sentido de que es una alarma natural necesaria para sobrevivir, para cuidar nuestra vida, pero no solo eso, sino para poder enfrentar grandes retos, ¿sí? O situaciones. Eso quiere decir que un poco de ansiedad antes de un examen está bien, porque nos ayuda a prepararnos más. Un poco de ansiedad antes y durante una entrevista de trabajo está bien, porque te permite estar un poquito más alerta y más cuidadoso con tus reacciones. Cuando conocemos al suegro, genial tener un poco de ansiedad, nos permite estar un poquito más cautelosos, no meter la pata, ¿no? En esa primera impresión. Entonces, no está mal la ansiedad, ¿sí? Solo que puede convertirse en un obstáculo cuando ésta surge de forma muy frecuente, más intensa de lo que debería y aparece en situaciones en las que no debería aparecer. ¿Sí? Eh, Esta diapositiva creo que es una de las más importantes porque constantemente escuchamos el concepto de ansiedad de forma, con connotación negativa. ¿Sí? Y es verdad, hay trastornos de ansiedad, hay temas relacionados a la ansiedad desregulada. ¿Sí? Pero la ansiedad o el miedo, vamos a usarlo como sinónimos, no son negativas en sí, son emociones perfectamente naturales que si se desregulan, ¿no? Ahí sí pueden generar un problema, ¿sí? Entonces, de una vez ya quitemos la idea que la ansiedad es mala, ¿no? Porque no es mala, es necesaria. Sin ansiedad estaríamos desprotegidos frente a cualquier peligro de vida y sin la ansiedad probablemente hay muchos retos que no podríamos enfrentar adecuadamente, porque simplemente no nos preocuparía, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Como dice el dicho, cualquier cosa puede ser medicina o veneno dependiendo de la dosis, ¿no? Entonces, en ciertas situaciones está bien ansiedad moderada, en ciertas situaciones está bien ansiedad alta. Si viene una persona con una pistola y te apunta en la cabeza, está bien que sientas una alta ansiedad. El tema es cuando se desregula y no nos deja funcionar adecuadamente. Es por eso, y esta metáfora me encanta, que la ansiedad la vemos como la alarma de un carro. ¿Cuál es el objetivo de la alarma del carro? Proteger el carro, ¿no? Mandar señales cuando hay algún peligro de que te roben, de que le estén haciendo daño a tu carro. Pero no sé si alguna vez han visto estas alarmas de los carros que suenan por cualquier cosa, ¿no? O sea, suenan un ruidito y suena o le cae una hojita, un golpecito y empieza a sonar, o a veces suena de la nada. Eso puede pasar con la ansiedad, que por diferentes motivos esta se desregule, ¿no? Y suene cuando no debería de sonar. Y empieza a perder su utilidad, porque ya no nos avisa cuando realmente debería avisarnos y nos avisa cuando no debería, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué también me gusta esta metáfora de la alarma del carro? Me gusta mucho porque las alarmas del carro son ruidosas, ¿cierto? Son incómodas. La ansiedad también es incómoda porque es una alarma. ¿Se imaginan una alarma de un carro que ponga música clásica? No va a funcionar, no va a servir como alarma, no va a alertar, ¿no? Imagínense un edificio que se está incendiando y empieza a sonar música clásica como alarma, no va a funcionar. Necesitamos que sea incómoda para que alerte, para que diga, oye, hay algo ahí, ¿no? Es por eso que la ansiedad es incómoda, tiene que serlo, ¿sí? Ahora, eh, hasta acá. Quiero saber si hay alguna duda, consulta de lo que he hablado, porque luego vamos a pasar eh, a otro temita. No sé si tienen alguna duda, todo está claro. No sé si después vas a hablar, pero cuando se desregula, o sea, tú estás hablando de una emoción, que es la ansiedad. Esa emoción se desregula. ¿Cuándo es que pasamos de esa línea fina de que sea normal, porque es inherente al ser humano, ya lo decías, a que necesitamos una ayuda, cualquier tipo de terapia, la que queramos? Pero ¿en qué momento uno dice, oye, un ratito, esto ya no es normal, ya se ha desregulado? ¿Cuál es esa señal de desregulación?
Es una excelente pregunta. Y si me pongo teórico de manual, es si es que genera disfunción en una o más áreas de la vida, ¿no? Si es que esa alarma ya no te deja funcionar adecuadamente en el trabajo, en los estudios, en las amistades, ya estamos hablando de que esta alarma está desregulada y se está convirtiendo en un problema, ¿no? Esa es la respuesta de manual, pero realmente no tenemos que esperar a llegar a ese punto, ¿no? Porque para llegar a ese punto es un proceso. Entonces podemos prevenir un poco y mi respuesta sería cuando sientes que tu calidad de vida se está viendo afectada. Y eso es súper importante porque hoy por hoy mucha gente sufre de trastornos de ansiedad, pero son altamente funcionales. ¿A qué me refiero? Pueden cumplir con sus deberes, ¿ah? Van al trabajo, cumplen, pero por dentro la pasan mal. Se sacan buenas notas en el colegio, en la universidad, y pareciera que no pasa nada, pero por dentro llevan un sufrimiento y una pesadez grande. A eso me refiero con que no necesariamente tenemos que llegar a ser disfuncionales para buscar ayuda. Cuando ya sientes que está afectando tu calidad de vida, ¿sí? Yo creo que es un indicador suficiente. Gracias por la pregunta, Carla. Muy buena pregunta. No sé si hasta acá hay alguna otra pregunta. Voy a pasar a explicar un poco un esquema sobresimplificado, pero bastante útil para entender cómo funciona la ansiedad. Ahí Si tienes me otra permites, pregunta. Rafael, si Sí. transmito la pregunta del chat. Una pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas físicos más frecuentes en personas en las que están pasando por una situación de ansiedad para identificarlos? Nos Muy buena pregunta pregunta. Rudy. Vamos a suponer, entendería que la pregunta se refiere a una situación de ansiedad, vamos a entenderla como ya está teniendo una ansiedad desregulada, que está afectando su calidad de vida. Es muy variable, ¿sí? Pero los síntomas de repente más frecuentes puede ser alteración en el sueño, ¿sí? Es decir, que la persona está teniendo insomnio o sueño no reparador, duerme, pero siente que no descansa, ¿no? Alteraciones en el apetito, comer mucho o comer poco, ¿no? Irritabilidad, sentirse irritado, como al límite, al borde, ¿no? Una sensación de que el cerebro no para, ¿no? Y sensaciones físicas, ¿no? Como cansancio constante, fatiga constante, puede ser tensión muscular, puede ser palpitaciones, respiración agitada, las que hemos comentado, pero de forma frecuente, ¿no? De forma frecuente. Yo diría que esas son las principales, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Va a depender de cada persona, ¿no? A veces la onicofagia, que es comerse las uñas, es un indicador, pero a veces no necesariamente, no siempre aparece, ¿no? Y Pero Katy justamente pregunta como la tricofagia. Katy pregunta como la tricofagia. A qué se refiere con esa pregunta, Katy? Si me puedes, ¿qué quieres saber de la tricofagia? Puedes abrir tu micrófono, Kat, para hacerlo más ágil. Sí, puede serlo, por supuesto. La tricofagia es como comerte el pelo, ¿no? Que es muy similar a la tricotilomanía, que lo acaban de mencionar, que es arrancarse los pelos. Y sí, son conductas que se asocian mucho a la ansiedad y muy probablemente la gran mayoría, si no todos los casos, tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Sí. Onicofagia, tricotilomanía, todos esos términos así. Hay otro que se llama dermatofagia, que es arrancarse pellejitos y comérselos, o dermatilomanía, que es arrancarse los pellejitos, ¿no? Esa pregunta me encanta, esa pregunta me encanta, Richard. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, Van a encontrar diferentes personas que hablen de diferentes definiciones de ambos. Les voy a decir la que yo utilizo, la que a mí me hizo sentido y a la que a mí me gusta utilizar. Eh, la palabra estrés viene de la física, viene de cuando un metal se estresa, ¿no? Y sufre, ¿no? Por cierto cambio ambiental, ¿no? Entonces, la diferencia es que la ansiedad es transitoria. Cuando uno siente ansiedad, cuando está regulada, viene un pico, se mantiene un rato y luego va,
¿sí? Las personas que dicen todo el día me siento ansioso es porque ha tenido varios picos durante el día y siente que todo el día está ansioso, pero son picos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es la consecuencia en nuestro cuerpo de sentir ansiedad de forma muy prolongada. Nuestro cuerpo se estresa. Al estar en un estado de alerta constante y al tener activado mecanismos de protección constantes, el cuerpo se estresa y empieza a generar una serie de malestares. Por ejemplo, puede ser contracturas musculares, puede ser problemas estomacales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, la definición que me gusta utilizar es que el estrés es la consecuencia en el cuerpo de tener picos de ansiedad intensos de forma muy frecuente, ¿no? Muy buena pregunta, Richard. Muy útil para poder esclarecer. Genial, vamos a pasar a lo siguiente y es que quiero que quede muy claro cómo funciona la ansiedad y las emociones en general. ¿Sí? Este es un esquema sobresimplificado que se utiliza mucho en la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias en las que me formé y que tienen muy buena evidencia científica para trastornos de ansiedad, para trabajar trastornos de ansiedad. Digo sobresimplificado porque obviamente somos seres muy complejos, ¿no? No podemos pretender que con esto podamos entender exactamente cómo funcionan las emociones, pero esto nos va a ayudar a entender de una forma un poco más clara, ¿sí? Y podríamos decir que en general nuestras emociones funcionan como un ABC. A siendo la situación, B siendo la interpretación de la situación y C siendo las respuestas, donde están las emociones, las respuestas corporales y las conductas. Entonces, bajo este esquema podemos entender que las emociones no son resultado de las situaciones, sino son resultados de la interpretación que nosotros tenemos de una situación. Y es por eso que podríamos explicar por qué tantas personas pueden reaccionar de forma distinta a una misma situación, ¿no? Imagínense que ahorita estamos en un auditorio y estoy dando las charlas y estamos todos juntos y hay un temblor, ¿no? Probablemente algunos se paren y salgan corriendo, algunos se asusten pero se queden sentados, algunos cogen al otro, otros de repente no hacen nada, ¿no? O la misma situación pero aparece una cucaracha. Algunos van a saltar, otros no van a hacer nada, otros se paran y la pisan. Es el mismo temblor, es la misma cucaracha, estamos en el mismo lugar. ¿Por qué reaccionamos distinto? Porque hay una distinta interpretación de la situación, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué interpretamos de forma distinta las situaciones? Dos palabras, genética y aprendizaje, ¿sí? Eso explica en general nuestras diferencias individuales. Venimos con ciertas cargas genéticas o predisposiciones que nos hacen más vulnerables a sentir ciertas emociones o ciertas sensibilidades. Y eso le sumamos el aprendizaje y eso a la larga va a explicar por qué interpretamos de forma distinta las situaciones, ¿no? Entonces, de repente, no sé, hay una genética de una mayor tendencia a la ansiedad. Siempre he visto a mis papás reaccionar de forma alarmante frente a una cucaracha. Me han dicho constantemente que las cucarachas son cochinas, que transmiten enfermedades, ¿no? Ahí está. Ahí eso explica por qué salto o me voy corriendo cuando veo una cucaracha, ¿no? Entonces, de alguna forma, con este esquema podemos entender esas diferencias, ¿no? Y de la misma forma, probablemente en el colegio hemos tenido, o en la universidad, la misma experiencia de siempre está la persona, ¿no? Que ante un examen se estresa, se saca una nota baja y se angustia mucho, y está la persona que no estudia, que se saca una nota baja le viene y le va. Genética, aprendizaje, ¿no? Ahí están las diferencias, ¿no? Entonces, siempre ante una situación, nuestro cerebro interpreta y ante esa interpretación hay una reacción. Esa puede ser ansiedad o como otras emociones, ¿no? A veces esa interpretación es consciente, es decir, yo me puedo dar cuenta, yo pensé esto, como por ejemplo, me saqué un 18, perdón, me saqué un 0,9 y pensé, me van a gritar. Y eso me generó ansiedad, ¿no? Pero otras veces esa interpretación de repente es un poco automática y no nos damos cuenta y de frente nos sentimos ansiosos, como por ejemplo el ejemplo de la cucaracha o los temblores, ¿no?
ahí me pueden decir, oye, pero yo no pensé nada, de frente sentí ansiedad, ¿dónde está la interpretación? Y lo que pasa es que hay algo que me gusta llamar atajos mentales, que es que cuando tu cerebro aprende algo, ya no tiene que aprenderlo de nuevo necesariamente y te va a lanzar un atajo, sobre todo con la ansiedad, porque la ansiedad es una emoción de supervivencia. Entonces, cuando ya cataloga algo como peligroso, ya no necesita reevaluar de nuevo porque es un potencial peligro, ¿no? Entonces, ante cualquier situación similar, te va a lanzar la alerta. Y es por eso que una persona que de repente de chiquito lo mordió un perro puede sentir ansiedad tan solo ver un perro ya de grande. Aunque lógicamente entienda que ese perro no es peligroso, su cerebro le está diciendo, oye, cuidado, ya hemos pasado por esto, ¿no? Acordémonos, nuestro cerebro es una máquina de solucionar problemas y ahorrar energía. Entonces, constantemente saca conclusiones, ¿no? Constantemente hace asociaciones y con la ansiedad específicamente, ¿no? Si ya aprendió que algo es peligroso, les va a lanzar la alerta. ¿Sí? Perfecto. Pero acá hay un truquito. Y el truquito acá es que la interpretación que tenemos de la realidad no es la realidad. Esto es bien loco, es medio así metacognitivo, ¿no? Medio metafórico suena, pero lo que pensamos de la realidad o lo que nuestro cerebro interpreta de la realidad no es la realidad. Y podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Si ahorita si ustedes imaginan una silla, se la pueden imaginar con todos los detalles, lo más realista posible, pero ¿se pueden sentar en esa silla que están imaginando? No, porque no es real. Es una abstracción de la realidad. Entonces, los pensamientos o las interpretaciones que hacemos de la realidad son como pinturas de la realidad. Pueden ser muy realistas, como un cuadro hiperrealista, como pueden ser lo más alejado de la realidad que hay, como un cuadro abstracto. Y esto es muy importante. Esas interpretaciones hay realistas e irrealistas. ¿Sí? En otras palabras, no todo lo que piensas, no todo lo que interpretas es cierto. No todo lo que tienes miedo es un peligro, ¿no? Y es por eso que en la definición inicial hablamos de la ansiedad es una emoción que surge frente a un peligro, sea real o imaginario. Porque esta maquinita maravillosa que tenemos, que se llama cerebro, que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado, viene con un costo también, ¿no? Y el costo es que podemos imaginarnos tonterías que nos hacen sufrir, ¿no? Ahí está el coste. Somos capaces de pensar a futuro, de planificar, de imaginar, pero también somos capaces de crear peligros y miedos que no hay. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver qué tenemos por acá. Y acá hay un ejemplo claro, ¿no? De un miedo realista, ¿no? Ves un león, peligro, me va a comer, corre, porque es lo más probable que haga es que que te coma. Y esto es un ejemplo de un miedo irrealista, ¿no? Ver un chihuahua, ¿no? Y pensar que ese perro te puede hacer daño cuando no, basta, lo soplas y sale volando. Eso es un ejemplo de miedo irrealista, ¿no? Y tenemos miedos irrealistas, pero por montones, ¿no? Eh, bueno. Acabo de hacer una pausa, ¿no? Mi intención con esta primera parte es que quede claro qué es la ansiedad, ¿no? Que tengan que se vuelvan expertos en saber qué es la ansiedad y cómo funciona. Y ahora voy a pasar a hablar de algunas cuantas herramientas que pueden utilizar. eh, Porque sí, porque también está bueno hablar de unas herramientas que son científicamente comprobadas, ¿no? Y darles una mano por ese lado. Hasta acá. Dudas, preguntas, ya son unos expertos acerca de qué es la ansiedad o todavía quedan algunas dudas. Michelle levantó la mano. Cuéntanos, Michelle. Tengo una consulta. Claro, Si o sea, cuando tienes ansiedad a veces sobrepiensas las cosas y si por sobrepensar también te da depresión y si tienes ansiedad y depresión, ambos se trabajarían juntos. es una excelente pregunta. Eh,
Sí, sí, o sea, muchas veces la depresión no viene sola, viene con también trastornos de ansiedad. No podría decirte si es que necesariamente uno causó el otro. Sí, pueden haber casos donde una ansiedad desregulada llevó a que se instale una depresión, definitivamente. No necesariamente sucede así, pero definitivamente, ¿no? Si la persona siente ansiedad desregulada y depresión, se tienen que tratar los dos, ¿no? Habría que ver qué es lo que plantea el terapeuta de cuál abordar primero y cómo manejar, ¿cierto? No sé si respondió tu pregunta. Sí, sí, gracias. Perfecto. Gracias. Víctor, cuéntanos. Muy buenas noches a todos. Quería hacer una consulta en el tema de los niños que tienen problemas del neurodesarrollo, como en el TDAH. ¿Tienen mayor predisposición a la ansiedad y cómo podemos intervenir en estos aspectos? Excelente pregunta y pregunta compleja. La respuesta simple es sí. Definitivamente, el déficit de atención, el TDAH, está relacionado con una mayor vulnerabilidad para padecer trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, ¿no? Yo trabajo mucho con TDAH, muchísimo, y realmente no hay paciente con TDAH que no tenga un tema de regulación de la ansiedad. ¿Por qué? Porque parte del déficit de atención es la dificultad para regular las emociones, en mayor o menor medida, pero siempre hay algo de ansiedad que hay que trabajar con los pacientes con TDAH. Neurodesarrollo como autismo también, súper frecuente la ansiedad en el TEA o el autismo, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Es una pregunta compleja, ¿no? Va a depender de cada caso. La respuesta es que se tiene que abordar. Algunos casos más severos, sobre todo en el neurodesarrollo, porque estamos hablando de una dificultad biológica para regular las emociones muy probablemente, ¿sí? Van a requerir medicación y terapia, ¿sí? No todos. Y algunos bastaría con trabajar un poco el tema de la terapia. Específicamente con el déficit de atención, es muy importante también abordar los síntomas del déficit de atención, porque muchas veces esos son los que causan la ansiedad o desregulan la ansiedad, ¿no? Porque es una persona que tiene que sobreesforzarse para obtener ciertos resultados académicos o que se siente mal por no llegar a ciertos resultados o que se compara o que de repente ha tenido una historia muy fuerte de crítica, ¿no? De invalidación. Entonces, claro, si yo te regulo la ansiedad, pero no trabajo la causa que más te genera ansiedad, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, específicamente con el déficit de atención, es muy importante también ver cuáles son los detonantes. En general, para todos, ¿sí? No sé si respondí tu Siguiendo pregunta. la, Víctor, si estás ok, siguiendo la pregunta relacionada, pregunta Diana, ¿un niño con TDAH puede curarse a medida que va creciendo? Esa es una muy buena pregunta. Ya se nos escapa del tema, pero la respuesta es no. El déficit de atención es una condición como lo puede ser diabético, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que algunos síntomas se van atenuando. Por ejemplo, es muy común que la hiperactividad, mientras el cerebro se desarrolla, vaya bajando. La impulsividad después de la adolescencia y entrando a la adultez también debería de bajar. O también la misma persona a lo largo de la vida desarrolla ciertas estrategias que hacen que los síntomas no generen tanto malestar o se solapen. Pero una persona con déficit de atención nace y muere con déficit de atención. Es una condición, no es una enfermedad. Por ende, no se cura, sino se maneja, se lidia con ella. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿una ansiedad constante puede llevar a una depresión y por consecuencia ideas suicidas? Sí, de hecho tiene que ver mucho con una de las primeras preguntas que nos hicieron. Sí, una depresión constante, una ansiedad constante puede generar depresión y por ende también puede haber ideas suicidas. Sí, por supuesto, podría serlo. No necesariamente es la única causa de la depresión, ojo, pero sí. Y finalmente, ¿cómo influye la alimentación con la ansiedad? Y qué buena pregunta, Claudia. Excelente pregunta. Y me parece excelente porque yo también me estoy informando un poquito más sobre el poder de la alimentación. Estoy yendo a una médica funcional que
que me ha agarrado a palos por por mis hábitos alimenticios, ¿no? Pero no soy obviamente nutricionista ni especialista en alimentación, pero les voy a contar un poquito de mi experiencia y las pautas que por lo menos les doy a mis pacientes, ¿no? Cada vez se encuentran más evidencias acerca de la relación entre la alimentación, la microbiota intestinal, la flora intestinal y el manejo de emociones, ¿sí? En resumen, alimentos altamente procesados, exceso de alimentos altamente procesados, harinas refinadas, comida chatarra, altos en azúcares añadidos, chocolates, ¿no? Cualquier alimento que sea ultra procesado, consumido en exceso, puede aumentar la vulnerabilidad de experimentar una ansiedad alta. Alimentos que sean estimulantes, como la cafeína, el exceso de cafeína, bebidas energizantes, ¿no? En exceso también pueden desregular la ansiedad o, si es que estás con problemas de ansiedad, intensificarlos, ¿no? Y en general hay una serie de alimentos donde se encuentra cada vez más que puede dificultar o puede empeorar los síntomas de la ansiedad, ¿no? Eh, Sí, por otro lado, también hay muchos alimentos naturales que pueden ayudar a regular la ansiedad, ¿no? Bueno, hoy en día ¿no? Uno encuentra de todo en internet, hasta el kiwi dicen que ayuda para mejorar la ansiedad, ¿no? Pero tampoco tanto, ¿no? Pero sí tener una dieta en general balanceada, informada, libre de alimentos ultraprocesados, con buenos contenidos de proteína, ¿no? Y también tiene que ver con cada uno en su individualidad, ver qué cosa le cae mal o qué no. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta, aunque no soy celíaco, el gluten me cae fatal, ¿no? Porque yo en general tengo una particularidad y una individualidad que el gluten me cae mal, ¿no? Y me aumenta la angustia, ¿no? Otras personas no, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí. Qué excelente pregunta. Está como para hacer un taller aparte de eso, ¿no? Está genial. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, yo creo que entrando hacia la línea de lo que nos quieres comentar, que son las herramientas, y la idea anterior nos decía prácticamente el hecho de imaginarnos, ¿no? Posibilidades de situaciones que tal vez nunca van a ocurrir, nos genera esa ansiedad y en gran medida, y creo que hay estadísticas de que a veces imaginamos demasiado cosas que nunca van a pasar, ¿no? Y dabas algunos ejemplos como el león. Pero ¿qué pasa cuando esas situaciones son reales en el sentido de que las estamos viendo? Son situaciones que estamos viviendo y obviamente sabemos que no son de nuestra imaginación. Quizás ahí está el verdadero reto. Cómo enfrentar una situación que vemos que es palpable o por lo menos lo visualizamos así, es nuestra percepción. Entonces, ¿cómo trabajar con ese elemento que va tan directamente afectado por nuestros sentidos? O sea, lo estamos percibiendo. Excelente pregunta y ahí vamos a nuestra caja de herramientas. Vamos a responderlo con nuestra caja de herramientas. Herramientas, estrategias para regular la ansiedad van a encontrar un montón. Hay herramientas más cognitivas que tienen que ver con trabajar los pensamientos. Hay herramientas más fisiológicas que tienen que ver con trabajar la sintomatología corporal. Hay herramientas más conductuales que tienen que ver con hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces hay un montón de información acerca de eso. Yo les voy a compartir unas 3 herramientas que como inicio les podrían ser muy útiles y que tienen que ver mucho con la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Un primer paso es recordar que tú no eres tus pensamientos, que los pensamientos no son la realidad. ¿Sí? En ese sentido hay que generar una sana desconfianza de los pensamientos y volvernos como un poquito un explorador curioso acerca de lo que pasa por la mente, ¿no? Como una especie de aduanas, ¿no? Vamos a revisar qué hay ahí, ¿no? No dejemos que todo necesariamente pase, ¿no? Analicemos qué trae consigo
ese paquete, ¿no? Entonces, eso es un primer paso, ¿sí? Y suena lindo, ¿ah? Y es súper bacán la idea. Es complicadísimo. Es una chamba titánica. Un chamba es trabajo en Perú, ¿no? Es jerga de trabajo. Es un trabajo titánico de aprender a relacionarse de una forma distinta con la mente. ¿Y por qué es titánica? Porque no nos la inculcan desde niños, ¿no? Por ejemplo, en sociedades más orientales, ¿no? Sí trabajan mucho eso con la meditación o el mindfulness, y desde niños ya lo tienen muy, muy, muy inculcado, ¿no? Eso es algo que sería incorporar en la educación, pero bueno, ese es otro cantar, es otro tema. Entonces, el primer paso, recordar que tú no eres tus pensamientos, y para esto vamos a hablar de los pensamientos tramposos. Y esto sale de la idea de que una herramienta muy útil es aprender a etiquetar los pensamientos, ponerles nombre para poder tomar distancia de ellos y poder saber que lo que pienso no necesariamente es la realidad. ¿Sí? Entonces, los pensamientos tramposos eh, es tan común que nuestro cerebro cometa errores a la hora de sacar conclusiones, que hasta incluso existe algo que se llaman los sesgos de pensamiento. Y estos son de los más comunes cuando sentimos ansiedad. Esto quiere decir que estos pensamientos pueden ser detonantes para la ansiedad, o cuando uno está con una ansiedad elevada es más probable que cometa estos errores de pensamiento. Y son tres los principales. El error del adivino o adivinación. Aquí, ¿alguien de aquí puede ver el futuro? Si alguien puede, dígame, para hacer ahí negocios, ¿no? Nadie puede ver el futuro, ¿no? Al menos que yo sepa, nadie de forma así muy, muy, muy concreta puede ver el futuro. Eso quiere decir que normalmente cuando nos adelantamos a cosas que no han pasado, nos podemos equivocar, y nos solemos equivocar o porque no suceden o porque no suceden exactamente como pensábamos que iban a suceder. Es verdad que nos podemos anticipar, y eso es una herramienta muy útil para nosotros como seres humanos. Nos podemos anticipar a ciertos peligros. Entonces yo ya sé que si estoy caminando en un barrio peligroso, conocido por que roban, existen altas probabilidades de que me roben. ¿Sí? Entonces sí podemos anticipar ciertos peligros si es que tenemos evidencias, pero no podemos ver el futuro. Entonces realmente cuando empezamos a futuro tenemos que tomar con pinzas, porque esos peligros pueden ser no reales. Luego tenemos la catastrofización, que es agrandar el peligro, ¿no? Es eh, pensar que una situación es peor de lo que realmente es, ¿no? Entonces vendría a ser como jalar el examen, voy a jalar el curso, no me voy a graduar, voy a hacer un fracaso, voy a defraudar a todo el mundo, ¿no? Entonces, de que voy a jalar un examen se pasó de que su vida va a ser un fracaso, ¿no? Eso es un poquito la catastrofización, ¿no? Agarrar un peligro, una situación y verla como enorme, peligrosa, ¿no? Y por último tenemos la lectura de mente. ¿Alguien acá puede leer las mentes? Creo que es la misma respuesta a la de ver el futuro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que normalmente cuando nosotros intuimos o tratamos de anticipar o tratar de adivinar lo que la otra persona está pensando, nos equivocamos y nos podemos equivocar, porque no lo está pensando o no lo está pensando exactamente como yo creo. Es verdad que mientras más conozca a la persona, más o menos me puedo dar una idea, ¿no? O sea, ya tengo, no sé, 10 años de pareja, ya más o menos sé que acá, en esta situación, está pensando esto, pero no podemos leerle la mente. Y esa es una regla de vida súper importante para las relaciones, no solo para el manejo de la ansiedad. No pretendan que les lean las mentes, ¿sí? No lean mentes. Pregunten, ¿sí? Si no tienen evidencias, no podemos suponer que lo que yo pienso, que esa persona piensa, es real, ¿sí? Entonces, esta es una primera estrategia, que es etiquetar pensamientos. Hay una estrategia súper bacán también de la terapia de aceptación y compromiso, que es otra terapia, que es, le voy a poner un nombre, ¿no? Un personaje a los pensamientos que me vienen sobre un temor en particular. Entonces eso ayuda también como a poder tangibilizar esos pensamientos, decir, oye, esto no necesariamente es verdad, esto es, no sé, pues eh, no sé, un,
Carlitos de los Rugrats, ¿no? Una paciente mía le puso ese nombre a sus pensamientos de miedo, Carlitos de los Rugrats. O esto es cobarde el perro, ¿no? Coraje el perro cobarde, ¿no? O sea, ponerle un nombre o ponerle como una especie de imagen o dibujo. ¿No? Me encanta cuando se usan dibujos a caricaturas porque ayuda como a tomarnos menos en serio el tema, ¿no? Como un poquito más a la ligera, puede ayudar mucho, ¿no? La garrotera. La garrotera. Así es, la garrotera, por supuesto. Esa también es muy bueno. Tienes Eh, Bueno, en dos, base, perdón, tienes dos chats aquí. Dice Katy Cosío, el aprendizaje puede minimizar los factores genéticos. Y el siguiente es, buenas noches, ¿cómo mejorar y optimizar la caja de herramientas de nuestros hijos adolescentes? A ver, excelentes preguntas. La primera, no minimiza los factores genéticos, o sea, no podemos hablar de minimizar, pero sí podemos hablar de que el aprendizaje o el contexto puede hacer que los factores genéticos se expresen más o se expresen menos. ¿No? Es como, no sé, pues una persona que tenga genética de diabetes, imagínense, ¿no? Y no tenga una dieta, no tenga una alimentación adecuada, muy probablemente la desarrolle. Una persona que tenga genética de ansiedad desregulada, ciertas cosas de la vida pueden llevarla a que esto se detone, o ciertos factores de la vida pueden llevarlo a que se conserve y no se exprese. Entonces, no diría minimizar porque la genética está ahí, sino es un tema de cómo se expresa la genética. Y la otra, muy buena pregunta también, Juan, llévalos al psicólogo. No, mentira, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? En primer lugar, hay muchas formas, ¿no? En primer lugar, como papá, informarse, ¿no? Muy bien para poder transmitir esas enseñanzas en la educación a los hijos. En segundo lugar, enseñar buenos hábitos de deporte, alimentación, de sueño, ¿no? Autocuidado general, ¿no? En tercer lugar, si es necesario o de repente no es que algo malo esté pasando necesariamente, pero la terapia nunca hace mal, ¿no? En cuarto lugar, talleres, ¿no? Cosas que puedan ayudar a fomentar un fortalecimiento en el manejo de las emociones, ¿no? Cursos, talleres, cositas por el estilo, ¿no? A mí, por ejemplo, hay algo que le paro recomendando a muchos pacientes, pero no logro que lo hagan, que es, me parece genial los talleres de clown. Me parece, pero que es una maravilla y que todos deberíamos pasar por esa experiencia. Porque te ayuda mucho a aprender a lidiar con la vergüenza, a lidiar con miedos, ayuda mucho al autoconocimiento, a la aceptación de uno mismo. Entonces hay cositas que de repente no necesariamente son psicológicas propiamente dicho, pero ayudan mucho psicológicamente. El arte, ¿no? Expresar tus emociones a través del arte. En general, fomentar mucho la comunicación. Eso también es muy útil, ¿no? Fomentar mucho la comunicación y normalizar que, que no está mal sentirse mal, ¿no? Pero si es que en un momento ya sientes que te estás sobrepasando, está bueno que pidas ayuda, ¿no? Sí. Muy buenas preguntas. Voy a ir con dos herramientas más para darles un poquito más de herramientas a su caja. La segunda técnica es la técnica de los tres filtros. Esta es una herramienta muy cognitivo-conductual también, que quiere decir cuando tengas un pensamiento, trata de pasarlo por tres filtros antes de tomarlo como real. El primero es el filtro de la realidad. Muy sencillo. ¿Cuáles son tus evidencias? Si tienes 10 personas adelante tuyo, ¿tienes suficientes evidencias para convencerlos de que tu miedo es real? Si es que la respuesta es no, listo. No podemos enfrentar algo que no existe. No puedes solucionar un problema que todavía no sucede, ¿no? Sí nos sirve anticiparnos si es que existen probabilidades altas, tienes evidencias, pero si no, pues, listo. El filtro de la magnitud, ok, tu miedo es real, tengo evidencias, pero ¿realmente es tan terrible? ¿No? Ya, sí, hay altas probabilidades de que jales ese examen, pero ¿realmente es tan terrible? Saquemos tu promedio ponderado, veamos qué onda. No, no es tan terrible, al final el curso se puede pasar. Ok, listo. Y por último, el filtro de la utilidad. Ok, el miedo es real. Hay una magnitud interesante, suficiente como para darle atención. Ok,
qué cosa puede ser útil para mí para enfrentar esta situación. De nada me sirve estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, de nada me sirve dormir, no simplemente para evitar la situación. ¿Qué puedo hacer? Solución de problemas. ¿Sí? Esa es la técnica de los 3 filtros. Y por último, una estrategia fisiológica muy utilizada, para mí una de las más eficientes y efectivas, es la respiración diafragmática, que tiene que ver con inhalar profundamente por la nariz, hinchando toda la capacidad pulmonar, mantener la respiración 6 segundos y exhalar lentamente, como si fuera por una cañita, creo que le dicen popote allá, ¿puede ser? ¿Popote? ¿O no? ¿Cómo le dicen a la Bombilla. cañita? Bombilla, ya, bombilla, como si fuera una bombilla, y eso lo repetimos 5 veces, ¿no? Estrategias así hay muchas, y sobre todo, y ya para ir terminando, hay que recordar que ninguna de estas estrategias pretende desaparecer la ansiedad, ¿sí? Estas estrategias son para aprender a lidiar mejor con la ansiedad, convivir mejor con la ansiedad, como lo dice el título de esta charla. Si pretenden desaparecerla y no sentirla, están gastando energía innecesariamente, porque no lo van a hacer. Es parte de nosotros, es parte de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo. Es aprender a lidiar adecuadamente con ella. Eh, Así que estas estrategias van un poquito en esa función, ¿no? De repente para que sea más llevadera cuando aparece, ¿no? Para poder lidiar mejor con ella en ciertas situaciones, para que en ciertas situaciones donde no debería de aparecer no me limite, ¿no? Y en general para que se regule. Pero recuerden, hay situaciones que sí ameritan que haya ansiedad. Eh, y es por eso que me gustó mucho la película Intensamente 2. Mírenla, por favor. Tienen que verla si tienen hijos adolescentes o puberas, con más razón aún, porque ahí uno de los protagonistas es la ansiedad. Y tiene un mensaje muy bonito, muy relacionado a lo que yo les estoy hablando, ¿no? Eh, bueno, y con eso terminamos esta charla. Acá les cuento, yo tengo un centro que se llama Enlace Salud Mental. Ahí están los datos por si en algún momento eh, quieren ahondar más en el tema o sienten que necesitan algún tipo de apoyo. Eh, y ya quedo abierto para escuchar más preguntas o dudas o comentarios, todo lo que quieran. Muchas gracias por la atención y por participar de esta charla. Y gracias por la invitación. Sí, tengo una pregunta. Em, a ver, una persona que ya, en mi caso, que he sufrido ansiedad y que he tenido todo un proceso, etcétera, y que lo digo aquí abiertamente, tú has sido mi terapeuta y te doy gracias por la vida realmente. Tú me has salvado, textualmente puedo decir que me has salvado la vida. Em, Recién me estoy enterando ahora de que tengo todavía algunos síntomas que se deben a la ansiedad, como es rascarme las costritas, arrancarme cabello, etcétera, cosas así. Chocolate, como chocolate en exceso. Entonces digo, si yo me aguanto de comer chocolate, tengo la voluntad de aguantarme, tengo la voluntad, logro no rascarme más, logro no arrancar el cabello, estoy educando a a que mi cuerpo no tenga los síntomas, o sencillamente lo estoy camuflando porque igualito las ganas me dan. O sea, eh, tengo algún resultado positivo de no hacer eso, pero en forma de aguantarme, porque no es que no tenga las ganas, ¿no? Sino que me aguante. Es una excelente pregunta, Carla. Es una excelente. Primero que nada, gracias por tus bonitas palabras. Y es una excelente pregunta. Y acá es un tema de analizar bien la situación y de por qué se presentan las conductas, porque a veces no necesariamente son expresiones de ansiedad, sino, como se diría coloquialmente o no coloquialmente, son pequeñas manías, ¿no? Pequeñas costumbres que se han instaurado y son como pequeños impulsos. ¿No? Ya tengo, no sé, pues 10 años quitándome las costras
y hay cierta satisfacción de hacerlo. Entonces no necesariamente corresponden a la ansiedad, sino a que ya me acostumbró, me genera algún tipo de satisfacción y lo hago y me cuesta no hacerlo. Igualito con el chocolate, ¿no? Porque el chocolate, la gente que consume de forma excesiva chocolate, no necesariamente es porque tiene ansiedad, es porque también le gusta el chocolate y le cuesta regularse simplemente. De repente tiene que ver más como un tema de impulsos, ¿no? Entonces, habría que ver ese análisis, qué tanto tiene que ver con la ansiedad, qué tanto tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Y lo otro es, todos vamos a tener eh, algún tipo de conductita problemática, todos las tenemos, ¿no? Alguno puede tener su vicio con el chocolate, otro se rasca las costras, otro se saca pelitos. Yo creo que si es algo que no te afecta en tu vida, no genera mayor disfuncionalidad y no estás ahorita tampoco con la energía para enfrentarlo y sientes que no impacta mucho en tu vida, hay que elegir nuestras batallas, ¿no? Hay que elegir nuestras batallas. Sí, definitivamente siempre hay algo beneficioso de mejorar, pero hay que ver si realmente vale la pena invertir esa energía en mejorar esa conducta específica o de repente hay otras cosas más importantes y guardar esa energía para cambiar otras cosas. ¿Sí? Excelente. Cristi, Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas sí, noches, te sí. escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, Licen Rafael, doctor, perdón. Eh, sí, yo he escuchado bastante sobre la ansiedad, un poco comentarle. Ya hace más de, en pandemia, ya como casi 4 años que sufro de ansiedad. Soy psicóloga de formación, entonces yo busqué mucha información de eso. Soy psicóloga más en el área social. Y llegué a una compañera, perdón, una colega holística, ¿no? En donde manejé mucho el tema de mindfulness, Reiki, meditaciones y todo eso. Me ayudó, pero sin embargo, ya luego aparecieron síntomas, ¿no? Ya fueron más seguidos, pensamientos muy negativos, ¿no? Taquicardia, insomnio, y eso deteriorado mi vida, mi familia. Tengo 5 hijos, ¿no? Entonces yo no quería mostrarme tan así, vulnerable, tan frágil ante mis hijos. Y por recomendación de más de una colega, llegué al psiquiatra. Tuve que medicarme, ¿no? Me medicaron el año pasado y me dieron la medicación duró desde enero a septiembre. Luego, ya era con vitaminas, hice muchos cambios de hábitos, muchos, pero este año volvieron nuevamente los ataques de pánico, volvieron nuevos síntomas. Son muchos los síntomas, es cierto, ¿no? Ahorita para nombrarlos son bastante. Y me preocupó mucho porque eran síntomas diferentes y me vino el tema de gastritis, ¿no? Una gastritis que ha hecho que adelgace mucho. Y bueno, estoy nuevamente medicada, estoy con antidepresivo y temas no sé, ahorita no recuerdo el nombre para el tema de la ansiedad y el tema igual para poder dormir, del insomnio. Entonces mi pregunta es si, o sea, usted dice hay que convivir con la ansiedad. Ya yo sé que no va a cambiar tal vez, pero mejora con la medicación. O sea, voy a dejar en algún momento de ser medicada. Es una excelente pregunta, Cristi. Gracias por compartir tu experiencia. Es un tema bastante personal y requiere mucha valentía, vulnerabilidad compartirlo, así que te agradezco antes que nada por compartir tu experiencia. Es una pregunta muy importante. Obviamente cuando digo convivir con la ansiedad, implica que la ansiedad siempre va a estar ahí de alguna u otra forma. Cuando esta ya es problemática, tenemos que trabajarla, ¿no? Y no es como ya es parte de, no, no. Si es problemática, si afecta tu calidad de vida, si genera algún tipo de función, se tiene que trabajar y sí mejora, ¿sí? Vamos a hablar de tres caminos, ¿no? Para regular una ansiedad desregulada, que es lo que nos comentas, ¿no? Tienes la terapia, tienes la medicación y tienes terapias
alternativas, ¿no? Como más basadas en la alimentación o como tú dices, Reiki, u otras cosas más, ¿no? ¿no? Siempre tienes como esas tres opciones, ¿no? Eh, Cuenta un poquito, Cristi, ¿llegaste a llevar terapia? Sí, hice terapia. Ah, justo eso, perdón, me puse un poco nerviosa. También la consulta era que yo le pregunté a la doctora, a la psiquiatra, qué enfoque psicológico, yo sé que bastante bueno o el enfoque de cognitivo-conductuales, pero no conozco colegas, he tenido más colegas holísticas. He hecho terapia 2 años con esta colega que ahí me aprendió ella al tema de meditación, la respiración diafragmática, me ayudó bastante al principio, como le digo, fueron como 2 años de aguante, o sea, yo también leyendo mucho y técnicas y todo, y yo no quería llegar a ser medicada, ¿no? Pero ya llegó un momento en mi vida que sí, digamos, ya realmente el tema del insomnio, al otro día amanecía muy, muy cansada, tenía mi bebé, tengo hijos adolescentes, entonces yo decía, no, yo no puedo estar así, ¿no? Entonces fue por eso que tomé la decisión, porque me venían ataques de pánico. Pues, Yo sabía que era un ataque de pánico, no corría a emergencia, pero mi esposo me decía, te llevo, porque inclusive una vez hasta temblé, temblé, temblé y decía, ¿qué tenés? Mi esposo asustado, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, no, tranquilo, tranquilo, justo hablaste de poner nombre, ¿no? Entonces para mí era, tranquilo, está haciendo erupción el volcán, está haciendo erupción el volcán. ¿Y qué es eso? Decía mi esposo. No, son mis emociones. Vos, háblame que todo va a estar bien, le decía a mi esposo, decime que todo va a estar bien, pero vámonos al médico, no. Y así, digamos, me aguanté bastante, bastante, porque no quería llegar a ser medicada, ¿no? Entonces, pero ya fueron más de 2 años hasta que decidí ir al psiquiatra, me di cuenta de que sí, como tú dices, a veces se desregulan, entonces necesitamos, ¿no? sí, Es- sí, entonces hice terapia, he hecho terapia, sigo haciendo a veces, pero ella no tiene ese enfoque cognitivo-conductual. mm, sí, excelente. Gracias nuevamente por compartir y ampliar tu experiencia, Cristi. Y de esa que les digo, eh, no le tengan miedo a la medicación, ¿no? La medicación es una alternativa muy válida. Hay que asegurarnos, sí, de llegar a un buen especialista, ¿no? Porque como en cualquier profesión, hay diferentes tipos de especialistas, ¿no? Eh, pero no, hay que quitarle un poquito el estigma a la medicación, porque es una alternativa muy válida y muchas veces indispensable para poder trabajar la sintomatología ansiosa. Entonces, ya respondiendo un poquito más a tu pregunta, Cristi, eh, hay casos donde la ansiedad se puede trabajar solo con terapia. Hay casos donde se tiene que añadir terapia y medicación. Yo digo que siempre terapia, ¿ya? Porque en la mayoría de casos donde se trabaja solo con medicación, hay recaídas, ¿sí? Eh, Hay casos donde el tratamiento tiene una duración limitada, ¿no? Más o menos un periodo de medicación suele ser de 6 meses a 2 años, lo que se suele utilizar. Y hay casos donde la medicación sí tiene que ser de por vida, porque hay personas que tienen una genética muy vulnerable, ¿no? Y que no importa cuántas herramientas tengan, siempre van a tener esta tendencia, ¿no? A tener estas recaídas. Ojo, no digo que sea tu caso, digo que existe la posibilidad. Entonces, lo que yo puedo recomendarte, Cristi, es genial que hayas probado esa terapia y te haya ayudado, pero de repente, como todo en la vida, de repente tienes que probar algún tipo de enfoque distinto que también te ayude de otra forma, ¿no? Ya te ayudaron por un lado, genial, de repente faltaría complementar con otro, ¿no? Siempre recomiendo los que están basados en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, y ese tipo de terapias, ¿no? Eh, entonces creo que va un poquito por ese lado, pero y otra cosa para aclarar un poquito lo que me comentas, Cristi, no porque hayas tenido que tomar una segunda etapa de medicación, hayas tenido que rezar la medicación, significa que va a ser de por vida.
¿no? Hay gente que también toma la medicación por etapas, ¿sí? Porque justo pasan cosas que detonan, ¿no? Pero claro, habría que analizar bien la situación y de repente ver qué herramientas o qué cosas te pueden seguir complementando con este trabajo, ¿no? Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Sí, en mi caso yo creo que sí hubieron situaciones detonantes. Como le Ujú. dije, yo hice muchos cambios, ¿no? De alimentación, ejercicio y todo, pero sí hubieron. Mm, Creo que ha sido eso. Gracias. así es. Gracias por compartir tu experiencia, Cristi. Eh, Creo que es muy valioso para entender lo difícil que puede ser lidiar con una ansiedad desregulada, ¿no? Eh, También un tema importante, aprovechando que estamos tocando el tema de cómo lidiar con la ansiedad, muchas veces hay causas también subyacentes que a veces no sabemos, ¿no? Que no tomamos en cuenta. Y en mi experiencia, eh, también pasa que sin saberlo hay pacientes que han tenido experiencias traumáticas en la infancia o en la adultez y muchas veces ese es como, puede ser un tema que no, que está ahí, ¿no? Detrás del telón y también detona mucho sin darnos cuenta, ¿no? Entonces hay que analizar muchos factores, ¿no? Súper. Hola, buenas noches. Bueno, mm, me presentaron al inicio, pero no tuve la oportunidad de hablar. Entonces voy a ir cerrando un poco lo que ha sido este taller. Muchas gracias, Cristi, por la pregunta. Y bueno, sobre todo, muchas gracias a ti, Rafael, por la presentación y todo el conocimiento que nos has transmitido. Realmente ha sido muy enriquecedor y realmente la pasión con lo que has explicado nos ha transmitido mucho conocimiento. He estado recibiendo mensajes de algunas personas conectadas y están muy felices con la charla. Así que ya vamos a pasar un poquito a cerrar lo que es el taller. No sé si Lina, si puedes, por favor, proyectar. Bueno, para cerrar el taller, bueno, nosotras igual habíamos preparado el compartir tu número de contacto. Este es el último pantallazo en caso de que alguien quiera anotarlo para que luego se pueda comunicar de manera privada en caso de que quiera adquirir una sesión con Rafael. Y bueno, muchos de ustedes ya se encuentran en el chat de la comunidad de Meracom. Pero bueno, quería explicarles un poco de qué trata. El nombre del grupo es Círculo Holístico, que en realidad se encuentra, como pueden ver en la segunda captura de pantalla, está en la sección de comunidad que tiene WhatsApp. Ya los hemos unido a este grupo y les agradecemos por formar parte. De hecho, justamente vamos a utilizar esta comunidad para ir compartiendo las diferentes actividades que vamos a ir realizando. Este ha sido nuestro primer ciclo con el tema de la ansiedad y bueno, vamos a continuar. Todavía nos quedan 2 talleres dentro de este ciclo y cuando concluya vamos a iniciar los siguientes ciclos con diferentes temáticas también eh, que van de la mano con nuestra salud emocional y todos estos temas internos que queremos ir trabajando, ¿no? Entonces también es para nosotros muy importante trabajar en comunidad y saber cuáles son los temas que a ustedes les interesan para que nosotros también podamos preparar estos ciclos y ayudarnos juntos, ¿no? Em, Como les decía, ayer fue el primer taller, hoy es el segundo y bueno, pasaríamos a lo que sería el tercer taller dentro del ciclo de la ansiedad, que va a ser el día martes 9 de julio a las 8 de Bolivia. Esta dinámica es un poco diferente, ya que como pueden ver en el título, es un podcast en vivo que está titulado Manejando la ansiedad en distintas etapas de la vida. Quiero explicarles un poco de qué va a tratar.
En estos dos primeros talleres hemos hablado con profesionales y en este tercer taller en realidad vamos a hablar un poco de las experiencias y vivencias personales que hemos tenido. Em, es muy bonito compartir que las tres anfitrionas de estos ciclos estamos en diferentes etapas, por decirlo, en edades. Entonces, desde nuestras diferentes realidades, compartimos, ¿no? Diferentes vivencias en lo que ha sido la ansiedad y hemos pasado por diferentes procesos en diferentes terapias y queremos compartir también, ¿no? Cómo ha sido nuestro proceso, qué cosas hemos aprendido, qué cosas nos han servido y poder abrir un espacio en el que todos podamos hacer preguntas y hacia nosotras y vamos a tener una invitada especial igual, que es Ana Fabi, igual está conectada acá, así que los esperamos el día martes 9. El link para la conexión lo vamos a pasar por la comunidad que les explicaba, que bueno, ha sido la misma que hemos estado utilizando estos 2 días. No sé si alguno tuviera alguna otra pregunta. Bueno, simplemente todos nos pasan mensajes de agradecimiento. Bueno, a todos quienes han sido también parte de este taller y estamos nosotros agradecidos porque hemos estado preguntones y creo que más de uno nos vamos a ir con una reflexión de parte de todo lo que nos has dejado como enseñanza, Rafael. Muy agradecidas como parte del equipo Meracom y bueno, ojalá que tengamos una siguiente oportunidad. Yo creo y cierro con esto de mi parte, agradeciendo a todos. Este es un espacio que queremos dar para que podamos conocernos mejor y contactar con excelentes profesionales como es Rafael. Y ahí tenemos los contactos, quienes quieran preguntar en el grupo también o se les haya ido la información, para eso está abierto el chat. Así que de mi parte, muchas gracias y buenas noches a todos. Voy a poner en el chat de todas maneras las referencias que Rafael ha puesto, no solo el teléfono, sino esa diapositiva, esa misma va a estar en las referencias para que lo contacte. Y gracias nuevamente a todos. Gracias, Rafael. Gracias, gracias. Máximo, gracias por la invitación, gracias a todos por asistir y darse este espacio, por participar. Espero haber podido transmitirles algo interesante y bueno, estamos en contacto si por ahí necesitan algo. Gracias, Carla, por la invitación y encantado de poder participar en futuras iniciativas también. Gracias. Un beso. Gracias. Nos Buenas vemos. noches a Buenas noches. Chao, todos. chao. Chao, chao.